Muy bien, continuando con el curso de línea de transmisión, vamos a resolver, o vamos a ver más que todo el procedimiento de solución de un problema donde vemos la aplicación del cálculo de la resistencia de corriente alterna en conductores de media y de alta tensión. La teoría básica ya se vio en una clase aparte, ya les compartí el material, entonces pues vamos a ver cómo podemos aplicar esa teoría del libro en un problema real, verídico, de una línea que está actualmente en servicio. Miren, dice que hay una línea de transmisión de alta tensión que enlaza o gancha dos subestaciones de 115 kilovolts, una que se llama Industrias e interconecta o conecta con otra subestación que se llama Fundidora, aquí en Monterrey. Nos piden calcular el parámetro de resistencia de corriente alterna de la línea y nos dan unos datos. Nos dicen, ¿sabes qué? Los datos del sistema es este. Es un sistema de tres fases, tres hilos. La línea opera en 115 kilovolts a una frecuencia de 60 Hz. Y además, la línea tiene esta nomenclatura, es una nomenclatura oficial que se aplica aquí en la República Mexicana conforme al código de red vigente, que no se aplicó a partir del 2014-2016. Además, la longitud de transmisión es de 26 kilómetros y medio, es lo que mide la línea, las torres, todo el tramo es de 26 kilómetros y medio. Y ojo con esto, la temperatura real de operación de la línea es de 47 grados Celsius promedio en el año, ¿no? Pues ahí están los datos. Entonces, lo primero que hace uno es identificar a través de un diagrama de cuerpo libre unifilar el sistema de transmisión que tengo. Pues básicamente subestación industrias, subestación fundidora, las barras o buses, la línea de transmisión en su forma unifilar, los interruptores de línea, la nomenclatura. Acuérdense que INT significa industrias, FUN es fundidora, 73FX0 es la nomenclatura oficial, donde 7 significa 115, 3FX significa la nomenclatura de la línea y el 0 pues es el equipo eléctrico con interruptores, ¿no? Asociados. Muy bien, también me dan ahí la geometría de la línea de transmisión, las estructuras de la torre de paso que se utilizan en la gran mayoría de la transmisión y aparte me dan otros datos que se le conocen como datos del conductor por construcción y datos por tablas. Es decir, que esta línea se tendió con un conductor Drake tipo ACCR, conductor de aluminio con alma de acero. El calibre del tendido de la línea, trifásicamente hablando, pues se hizo con un calibre 795 KCM. Es un calibre, yo creo que es el calibre donde el 80-85% de las líneas de subtransmisión en 115 es el utilizado, el 795, el tipo Drake. Y además nos dice que la construcción de la línea es un conductor por fase como se muestra en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ojo, con esto, el fabricante del conductor ACCR siempre me va a dar por tablas dos valores. Número uno, la temperatura de operación o de diseño de ese conductor a 20 grados centígrados o a 25 y la resistencia asociada a esa temperatura. Entonces, por tablas, yo sé que ese conductor operando a 20 grados Celsius me va a dar una resistencia de 0.1172 ohms por cada milla de línea construida. Esto es dato de las tablas. Entonces, trazamos un diagrama de cuerpo libre de la disposición geométrica de las fases. Aquí se observa claramente que es un conductor por cada fase y además podemos obtener del diagrama o la geometría de la torre las distancias asociadas entre fases de A a B, de B a C y de la línea C a A. Toda esta información geométrica es importante para el cálculo de líneas, tanto para la resistencia como para la capacitancia, como para la inductancia de líneas. Aquí nada más voy a enfocarme en el cálculo de la resistencia de corriente alterna de estos conductores. Y hasta aquí yo debo de preguntarme, bueno, ¿y por qué en ingeniería tengo que calcular el valor de la resistencia de corriente alterna de una línea de tantos kilómetros? ¿Para qué la quiero, no? Entonces, pues básicamente aquí debemos de entender que la temperatura de operación real de la línea
influye en el comportamiento o el valor de cálculo de la resistencia real que van a ofrecer estos conductores. Recuerde usted que a mayor temperatura de operación, el átomo del aluminio y del acero vibran más, se excitan más porque toman más energía térmica del ambiente y por lo tanto la resistencia o el ohmiaje por milla que va a dar esta línea o esta disposición, pues va a ser mayor. En lugares más fríos o más frescos, abajo de 20 grados centígrados, el átomo ya no vibra tanto, cesa su vibración, vibra más despacito y por lo tanto su resistencia tiende a decrementar y el ohmiaje pues tiende a disminuir, lo que me permite pues transmitir mayor potencia eléctrica por los mismos conductores con el mismo material, con el mismo calibre al cual fue construido. Recuerde usted que el fabricante de los conductores nos va a proporcionar generalmente estos 10 datos: el tipo del conductor, su calibre, el trenzado, las capas de construcción del cable, el diámetro interior, la resistencia de corriente directa a 20 grados centígrados, en corriente alterna a 20 grados centígrados, tanto para 50 y 60 Hz, dependiendo si estamos en México o en Europa, allá en el Nuevo Mundo, allá en países, Alemania, lo que sea. Y aquí nos da un dato muy interesante que es el radio medio geométrico. Este dato ahorita pues ahí me lo dan en tabla, no sé ni para qué sea, me lo dan en pies y todavía ni sé usarlo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. La reactancia inductiva y capacitiva a un pie de separación de ese conductor. Todos estos datos son prohibidos en una tabla. Entonces, pues para cada tipo de conductor ACCR me dan todos estos datos claramente. Ojo con esto, si me dicen que es un conductor Drake 795 KCM, pues entonces los datos que yo obtuve de la resistencia a 20 grados centígrados en ohm por milla, pues vienen de aquí, 0.1172 ohms por milla según el fabricante de ese conductor, y por eso plasmo o doy por conocido este par de datos. Continuando con la solución del problema, hasta aquí pues me queda claro que pues todo está sencillo, ¿no? Aquí lo que les comentaba, lo que sigue es recordar como parte teórica que sí, en efecto, la resistencia a la corriente alterna tiene una relación completamente directa con la temperatura de operación de la línea. Entonces aquí está lo que les comentaba, a mayores temperaturas, 40 grados, 50 grados Celsius, allá por el desierto Sonora, allá para Sinaloa, para la parte noroeste bien caliente, la resistencia de ese conductor pues va a ser mucho mayor que en la parte centro de México, en la parte peninsular, que es más templado, es más agradable el clima. El mismo conductor va a presentar una resistencia pues más baja porque está expuesto a una operación pues un poquito más agradable, ¿no? Lo que me dice esta gráfica, aparte de la dependencia de la resistencia a la temperatura, me dice que yo puedo estimar el valor de la resistencia de un conductor a cualquier valor de temperatura utilizando esta ecuación científica, donde pues la dependencia es la resistencia original a la temperatura de 20 grados centígrados y la dependencia de unos coeficientes que depende de la construcción del material, si es cobre recocido, estirado o aluminio estirado en frío. Para cada de estos materiales con los que se construye la línea, se va a sustituir en esta constante del material estas temperaturas sugeridas de 234, 241, 288 grados, ¿no? Todo esto pues sigue siendo teórico, pues ya me doy por enterado de la relación que tiene esta ecuación con la temperatura y la resistencia. Entonces procedamos con el cálculo, ¿no? Planteamiento número 1. Hay que determinar la resistencia a la corriente alterna corregida a la temperatura real de operación del cable, ¿ok? Entonces, utilizando la ecuación de ajuste para la temperatura, con los datos que me dan, pues entonces no queda más que colocar en R1 el valor de la resistencia de la tabla a 20 grados centígrados, aquí está, en T2, la temperatura de operación real, que es 47 grados centígrados, y hacer el álgebra. Ojo con esto.
Este punto 1172 corresponde al valor de la resistencia a 20 grados Celsius. Y todo este factor aquí, ya al desarrollarlo algebraicamente hablando, pues me va a dar un factor ligeramente arriba de 1 o ligeramente abajo de 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier valor multiplicado por algo arribita de 1, lo que va a hacer es escalar este valor hacia arriba. Me va a dar aquí punto 12, punto 13, punto 15, punto 20, lo que significa que estoy ajustando a una temperatura de operación más caliente que 20 grados centígrados. No tendría lógica que este valor me diera 0.8 cuando tengo una temperatura más caliente que 20 grados centígrados. No tiene lógica. Entonces, aquí este factor me va a dar arriba de 1 cuando las temperaturas sean mayores a 20 grados centígrados, que es mi temperatura pivote. Y este valor me va a dar por debajo de 1 cuando las temperaturas sean más templadas que 20 grados centígrados, para poder escalar hacia arriba o hacia abajo el valor de la resistencia original a 20 grados centígrados. Entonces, hasta aquí vamos bien. Pues tengo 47 grados Celsius con respecto a 20, pues tengo que escalar un casi 9%, 8.7% hacia arriba. Se me va a elevar el valor de la resistencia original, nada más por el incremento de temperatura en el ambiente. Es decir, esto me da 0.1274 ohm por cada milla. Se fijan que este valor es mayor a 0.1172, pues porque es más caliente el ambiente. Seguido de esto, como estoy trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, tengo que conversionar el ohmiaje por milla a ohm por kilómetro con su factor de conversión respectivo. Entonces, en realidad, la línea de transmisión me provee de 0.0792 ohms por cada kilómetro de línea construida en estas condiciones de diseño que yo les estoy comentando. Hasta aquí ningún problema, todo es claro. Y esta es la solución del punto 1. Solución del punto 2. Ahora me dicen, oye, pues entonces determina la resistencia de la corriente, a la corriente alterna de toda la línea de los 20 y tantos kilómetros. Pues si yo ya sé que por cada kilómetro vale esto la resistencia, y yo conozco que la línea es de casi 30 kilómetros, pues tengo que multiplicar el kilometraje de la línea por el ohmiaje por kilómetro que acabo de calcular. Y ese valor, fíjense, la línea tiene una resistencia a la corriente alterna de casi 2 ohms, un poquito arriba de 2.1 ohms, en casi 26.5 kilómetros. Esa es la resistencia que va a presentar el conductor en esa temperatura, en ese calibre, con ese material, con esa disposición. Ese sería el ohmiaje de la línea, 2.1 ohm. Y ese sería entonces el resultado de la pregunta número 2 de nuestro problemario. Hasta aquí todo en orden. Continuando con la solución del problema, me pide el número 3. Ok, ya que calculaste la resistencia a la corriente alterna de la línea, ahora expresa los resultados en un diagrama eléctrico donde se muestra la impedancia serie de la línea, es decir, la resistencia en serie con la reactancia inductiva. Y pues dime dónde están los parámetros concentrados y además desprecia el efecto inductivo, porque aquí no lo voy a calcular. Entonces, este sería el diagrama eléctrico donde represento una de las 3 líneas, la referencia tierra de la línea de alta tensión en 115 kilovolt, la impedancia serie de la línea con sus parámetros concentrados, la resistencia serie con la reactancia inductiva. La reactancia inductiva la hago 0 porque la voy a despreciar en este ejercicio y me quedo con la pura resistencia. Aquí está el diagrama. Trifilarmente hablando, para cada una de las líneas yo voy a tener, para la fase A, B y C de la línea de 115 kilovolt, yo voy a tener la resistencia propia del conductor A, la resistencia propia del conductor B y la resistencia propia del conductor C. Y cada una vale 2.0 ohm no es cierto, es 2.0 ohm totales. Aquí voy a corregir esto, es 2.0 ohm totales o en su defecto 0.0792 ohm por kilómetro. Este sería el diagrama, esta sería la solución del punto 3 de este problemario. Número 4.
Escribe en forma matricial los valores de la resistencia con sus componentes propias y mutuas del sistema de transmisión. Y aquí es donde empieza el problema. Y tú dices, espérame, pues, ¿de dónde sale la matriz y la determinante y el vector? ¿Verdad? Si no hemos visto nada de eso. Pues muy sencillo, miren. Si este es mi diagrama de cuerpo libre, o este es mi sistema trifilar equivalente, 2.1 ohms totales en cada una de las fases, yo tengo que entender que existen las resistencias propias, que son las propias de las líneas o de los conductores A, B y C, son las propias, y las mutuas, que es una definición del libro que está expresada como resistencia a la corriente alterna mutua, es aquella resistencia que se da entre la fase A y la B y la C, y la C y la A, y lo más importante de esto es de que esas resistencias mutuas siempre son cero. Se definen en la teoría, pero en la realidad no existe fenómeno físico que haga valer distinto de cero estas resistencias mutuas, pero se tienen que definir porque estamos hablando de una matriz. Entonces, aquí está la matriz. Se escribe de forma matricial para poder almacenar esta información de forma más organizada. La matriz es de 3 por 3 porque son 3 conductores, A, B y C, es una línea trifásica. Entonces la matriz tiene un orden de 3 por 3 o de 9 elementos, donde, ojo con esto, donde los elementos propios, las resistencias propias del sistema, son la diagonal de esta matriz. La resistencia AA es la resistencia propia de la fase A. Ahí está. La resistencia de B a B es la resistencia propia del conductor de la fase B. Ahí está. La resistencia CC es la resistencia propia del conductor C. Ahí la tienen. Estas son las resistencias propias de valor 2.1 ohms. Entonces, ¿quiénes son las mutuas? Pues las mutuas son aquellas que van de la fase A a la B, que es lo mismo ir de B a A, por eso estos dos elementos son idénticos, de la fase B a la C, o de C a ¿qué? De B a C o de C a B, que son los mismos, y de A a C o de C a A. Y estos elementos en color verde son los elementos mutuos de la matriz de resistencias de la línea de transmisión, con valor cero. Siempre van a tener valor cero, anulados. Si yo reescribo la matriz de resistencia de esa línea, esta sería la solución. Me quedo con puras diagonales, 2.1 ohm totales, y los elementos fuera de la diagonal, o los elementos mutuos del sistema de transmisión, se anulan. Muy bien, pues esto nos lleva a las siguientes conclusiones. Ojo con esto. Las matrices, vectores, no se hicieron para darle lata al ingeniero. Ordenar esta información en un sistema de transmisión de forma matricial es para que en el análisis, durante el análisis, el cálculo, la manipulación de datos de las líneas sea de forma fácil, clara, que sea de forma ordenada, que lo puedas programar en un lenguaje en C, en MATLAB, para que se hagan los cálculos automáticos con un algoritmo que tú por ahí proveas, dependiendo del análisis que vayas tú a hacer. Entonces tengo que saber escribir de forma matricial la resistencia, la inductancia, la capacitancia, etc. Esa es la importancia de esto. Pero ojo, ya calculé la resistencia. ¿Y qué sigue? Número 1. La conclusión principal es de que es posible calcular el valor de la resistencia de la corriente alterna para cualquier temperatura de operación real a la cual esté tendida la línea. Aunque el fabricante me dé a 20 o a 50 grados Celsius, yo puedo calcular a 60, a 15, a 0 grados, a cualquier temperatura con la ecuación que ya les mostré en láminas anteriores. Número 2. Entonces, a mayor temperatura, mayor resistencia porque vibra más el átomo. Y si tengo mayor resistencia en la línea,
debo de tener menor cargabilidad de la línea. Es decir, que entre más caliente esté el ambiente, pues si iba a pasar 50 megas por el cable, trifásicamente hablando, por la pura temperatura, yo de 50 tengo que bajar a 40, 45, 38 megawatts de transferencia en la línea. A menor temperatura, menor resistencia, está más helado, está más frío. Entonces tengo mayor cargabilidad. Pues se parecen los transformadores, ¿no? Aunque el transformador diga que es de 50 kVA, si estamos a menos 5 grados Celsius, tú le metes 70 kVA y el transformador va a seguir como si nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el ambiente ayuda a enfriar ese transformador. Pasa algo similar con la línea. 4. Con todo esto, me doy cuenta entonces que si hay una corriente eléctrica, un amperaje fluyendo por el ACCR, por el AC de la línea, y la línea tiene una resistencia a la corriente alterna, pues entonces Joule levanta la mano y dice presente, ¿no? Hay corriente en amperes, hay resistencia en ohms, pues entonces se genera el efecto Joule en la línea de transmisión, que no es más que el calentamiento propio de los conductores. Sí, cuando ustedes encienden un motor en baja tensión, una lámpara, toquen los conductores de sus casas, de la cometida, obviamente, no los toquen, vamos, pasen la mano, acérquenla ahí a unos 5 centímetros y dependiendo de la cargabilidad de su casa, pues van a notar que el centro de carga, las pastillas, el cable va a estar caliente por este efecto que les comento. Entonces, este efecto Joule o calentamiento de la línea de transmisión conlleva una pérdida técnica de potencia durante la transmisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si por aquí yo muevo un megawatt hora, en el lado de la carga no me va a llegar un megawatt hora porque pues voy a perder aquí a lo mejor 0.01 megawatt hora en el calentamiento de la línea. Entonces, lo que entra respecto a lo que se pierde respecto a lo que sale, entonces yo puedo hablar de una eficiencia de transmisión. Sí, las líneas de transmisión tienen una eficiencia que por diseño aquí en México anda oscilando arriba del 97-98% del total de la potencia transmitida como eficiencia. Es decir, que no nos permite el diseño de la construcción de la línea una pérdida mayor al 3% de la potencia total transmitida en los cables. Y número 6, si yo sé que hay calentamiento en la línea, pues entonces mecánicamente hablando va a haber un impacto, ¿verdad? Porque si la flecha con el calentamiento, yo sé que es metal, es aluminio, yo sé que con el calor el metal se dilata y con las temperaturas templadas o frías el material se contrae. Entonces, ya en el tendido de la flecha, entre más caliente esté la temperatura ambiente o entre más amperaje fluya por la línea, mayor efecto Joule, entonces yo voy a tener catenarias más pronunciadas. Y esto genera que la flecha sea grande, el libramiento sea corte y que exista riesgo de rompimiento de distancia dieléctrica del cable a algún punto de puesta a tierra que esté abajo de mi conductor, pudiendo ser un árbol, un arbusto, un anuncio, algo que esté construido por debajo de la línea que no haya respetado el derecho de vida de la línea de transmisión, pues va a hacer que la corriente brinque del cable al pino o al árbol y el sistema de transmisión se falle y la línea de la transmisión se pierdan por falla monofásica o lo que sea, ¿no? Además, otro impacto mecánico es de que entre mayor elongamiento, pues también los esfuerzos de compresión-tensión en las clemas de sujeción de las líneas de transmisión, pues sean también distintos en frío y en invierno y en verano. Entonces, en diseño de líneas, me queda claro que yo tengo que voltear a ver y a calcular tanto la parte eléctrica, tanto la parte mecánica, si no el sistema de transmisión en algún punto mecánico o eléctrico, pues no va a funcionar adecuadamente, ¿no? Todo esto tiene que ver con cálculo mecánico de la línea, con la retención de las tensiones de la línea de transmisión al inicio y al final de la línea para que no haya esfuerzos, momentos en los postes de transmisión, en las torres de transmisión que lleguen a ser
excesivamente elevados y que lleguen a vencer los elementos mecánicos de soporte, ¿no? Cadenas, torres, elementos de sujeción al suelo, entre otros. Bueno, pues todo esto es con el objetivo pues de saber por qué calculamos la resistencia en corriente alterna en la línea de transmisión. A continuación pues abrimos el panel de preguntas. Aprovecho yo para detener la grabación.